Dice Apocalipsis 18:1 lo siguiente: Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Este es el texto central de la última lección de este segundo trimestre. Lección 13, que titula Encendidos con la gloria de Dios. Y con esto cerramos todo este trimestre, con esto cerramos el estudio de la lección de los mensajes de los tres ángeles. Disculpen la demora, no he podido publicar este bosquejo o el comentario días antes, pero aquí les estoy presentando un breve resumen a manera del bosquejo de esta lección. Todo lo que hemos estudiado vamos a resumirlo en 3 partes o 3 objetivos. En primer lugar, hablaremos de la preparación para la crisis venidera. Luego estudiaremos la importancia y la necesidad de ser transformados por Dios. Y por último, recordemos que Cristo es el centro no solo de Apocalipsis, sino es el centro de todo. Estos 3 objetivos serán con los cuales vamos a trabajar. Recuerden que todas estas diapositivas ustedes las pueden descargar. Vamos al desarrollo. Preparados para la gloria. Vamos a ver este primer punto de nuestro estudio. En 1 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, nos llama a estar atentos. Vigilemos y estemos sobrios, nos dice el apóstol Pablo. Esta vigilia, obviamente, se refiere al estudio de la palabra de Dios, al estudio de la Biblia. Estemos atentos, estemos vigilantes a través de lo que yo vengo estudiando en la Biblia. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que está escrito en la Biblia, las profecías para estos tiempos, se están cumpliendo, y esto no debería de sorprendernos, no debería ser para nosotros algo nuevo o chocante. Entonces, lo primero, nosotros tenemos que ser personas o hijos de Dios que estemos familiarizados con la Biblia, estudiando y alimentándonos de ella. En segundo lugar, en el versículo 5, Pablo nos recuerda que nosotros somos hijos de luz. Nosotros somos personas que deberíamos de alumbrar a otros. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro testimonio. ¿Cómo nos preparamos entonces para la crisis que vendrá y para todos los eventos finales? Número 1, estudiando la palabra de Dios, estando atentos a lo que dice la Biblia. Y número 2, siendo testimonio, siendo luz para otras personas. ¿Cómo podemos ser luz? ¿Y por qué esto es importante? Vamos a hablar de esto en el segundo objetivo, pero antes quisiera leer esta cita. No sabemos el tiempo preciso cuando nuestro Señor se manifestará en las nubes de los cielos, pero Él nos ha dicho que nuestra única seguridad está en estar preparados constantemente, velando y esperando. Sea que tengamos por delante 1 año o 5 o 10, debemos ser fieles hoy a nuestra creencia. Debemos realizar los deberes diarios tan fielmente como si fuera el último día que vivimos. No estamos cumpliendo la voluntad divina si esperamos ociosamente, como nunca antes. Hay que resistir al pecado, a los poderes de las tinieblas. El tiempo exige una actividad energética decidida de parte de los que creen en la verdad presente. Esto debería enseñarnos y ser enseñado por precepto, pero también por ejemplo. Entonces, el resumen que nos alcanza el espíritu de profecía también es lo mismo, que estemos atentos a través de la palabra de Dios, pero tenemos que realizar un trabajo que exige nuestra energía, nuestra entrega. Y eso, como ya mencioné, hablaremos en el segundo objetivo. Hablemos de la importancia de la transformación. Esta parte es importante. Decíamos en el objetivo anterior cómo y por qué es importante testificar. En el libro de Juan, en el capítulo 8, versículos 32, capítulo 7 y capítulo 17, por ejemplo, Juan habla de la importancia de conocer la verdad. Para ser transformados por Dios, nosotros necesitamos conocer la verdad. Es decir, tenemos que caminar a la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, no debemos someter la Biblia a nuestro criterio o a nuestro juicio. Al contrario, nosotros debemos estar sometidos a la Biblia, y no a lo que yo creo, no a lo que me parece, sino a lo que la Biblia dice. Es así que el Espíritu Santo obrará en nuestras vidas y seremos transformados
no a semejanza de un hombre, sino semejantes a Dios, en el sentido de que tendremos un carácter semejante al de Él. Cuando el libro de Apocalipsis habla que la tierra será iluminada con la gloria de Dios, precisamente se está refiriendo a ese iluminar con el carácter de Dios. Nuestra vida será iluminada por el poder de Dios. Y esto, explicaba la lección, se entiende de la siguiente manera. La tierra será llena de la gloria de Dios cuando nosotros estemos llenos de su amor. Es decir, el mundo será testigo del amor abnegado de Dios por nosotros. Cuando Dios transforme nuestra vida, cuando Dios transforme nuestra forma de pensar, nuestro carácter, entonces ahí se cumplirá esto. Las personas verán el amor de Dios, pero en nuestras vidas, y la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra al otro. Es así como la tierra será iluminada por la transformación que Dios obró en nuestras vidas. De esta forma preparamos el camino, preparamos al mundo para el regreso de nuestro Señor. Veamos lo que dice nuevamente el espíritu de profecía. Todos aquellos que viajan por el camino al cielo necesitan un guía seguro. Nosotros no debemos andar a la luz de la sabiduría humana. Es nuestro privilegio escuchar la voz de Cristo hablándonos a medida que realizamos el viaje, y sus palabras son siempre palabras de sabiduría. Nuestra única seguridad está en seguir estrechamente junto a Cristo, caminando en su sabiduría y practicando su verdad. Nosotros no siempre podemos detectar rápidamente la trampa satánica. No sabemos a dónde coloca sus trampas, pero Cristo comprende las sutilezas del arte del enemigo y puede mantener nuestros pies por el camino seguro. Ya lo dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuevamente, ¿cómo podemos lograr esa transformación? Con el estudio de la palabra de Dios, sometiéndonos a ella y dejando que Dios, a través de ello, transforme nuestra vida, y así caminamos con nuestro Señor. Veamos ahora el último objetivo. Cristo, el centro de todo, o como la lección decía, el Cordero inmolado. Y es que en muchos pasajes del Apocalipsis, como los que figuran aquí, se habla de un cordero, pero un cordero que fue inmolado o un cordero que ha sido sacrificado. Y es que el cordero inmolado en el libro de Apocalipsis toma protagonismo en medio de tantas figuras, símbolos o inclusive monstruos. Es decir, la muerte de Cristo en Apocalipsis es un tema recurrente, es un tema central, que yo no puedo llamarme cristiano a menos que esté presentando al Cristo crucificado. Tenemos que presentar el mensaje de salvación al mundo, tenemos que presentar el mensaje de amor. Cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria, lo que Dios le mostró fue su misericordia. Hay que predicar la verdad, por supuesto que hay que predicar la verdad, pero hay que saber predicar la verdad y hay que tener ese tacto para presentar la verdad. Hay quienes se ofenden cuando escuchan esto, pero ese es el método de Cristo. Así trabajó Cristo, lo confirma el espíritu de profecía, y si yo quiero hacer lo contrario, como ya lo dije en alguna ocasión, entonces le estoy diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo pienso las cosas mejor de las que piensas tú. Es un pecado. Ese es un pecado. Solo Cristo, lo que hizo por nosotros, lo hace y hará, decía la lección, antes que todo esto termine, es en última instancia la razón del mensaje de los tres ángeles. ¿Quién? Cristo. ¿Qué cosa? Lo que hizo por nosotros allá en la cruz y lo que hace ahora para nuestra salvación. Entonces, tenemos que hablar del Cristo crucificado, por supuesto. Por otro lado, la lección también nos recordaba que Dios nos dará autoridad y poder. Esto basado en Apocalipsis 18:1. Autoridad y poder no para nuestro beneficio, no para tener superioridad sobre otros o creernos mejores que otros, sino para rescatar al pecador, para rescatar a los perdidos, salvarlos de la paga del pecado. Es decir, Dios nos da autoridad para salvar y también para formar nuevos discípulos que salven a otros que están perdidos. Ese es el secreto, entonces, de Cristo como el centro o la clave, y quien nos dice, vayan y prediquen.
para salvar, y para eso Dios nos da autoridad. Finalmente, en el deseo de todas las gentes leemos esta cita. No hay muchos caminos que lleven al cielo, en realidad solo hay uno. No puede cada uno escoger el suyo. Cristo dice, yo soy el camino, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo es el camino, y por lo tanto, querido amigo, haz de Cristo el centro también de tu vida. Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino. Cuando Adán vivía, cuando Abel ofreció a Dios la sangre del cordero muerto, que representa la sangre del Redentor, Cristo fue el camino por los cuales los patriarcas y los profetas fueron salvos. Es Él el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. Una vez más te digo, haz de Cristo, querido amigo, el centro de tu vida, el centro de tu hogar, de tu trabajo. Haz de Cristo el centro de tu todo. Y Cristo hará de ti un redimido que lo adorará por la eternidad en el cielo. ¿Qué hacer? Dios tiene un gran trabajo que hacer en nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo obre a través de su palabra y su carácter ilumine a otros para alcanzar la salvación. Y esto, por supuesto, involucra el estudio diario de su palabra, y no dejemos de hacerlo con la próxima lección, que estará centrada en el libro de Efesios. Por favor, querido amigo, no dejes de estudiar tu Biblia. De esta forma, apreciados amigos, terminamos el estudio de una gran lección. Una vez más, disculpen la demora al publicar este bosquejo. La verdad, tenemos una semana muy cargada, llena de actividades, pero espero que de alguna forma este material sea de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga. Me despido con el deseo de que nos volvamos a encontrar con un nuevo estudio, pero seguimos estudiando y aprendiendo de nuestro Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes.